Hola, soy Cristian Socarrás, esto es Trinchera Digital. Esta semana está el Foro Económico Mundial en Davos funcionando. Discutimos en nuestro último video de 2023 si Gustavo Petro era un agente del globalismo. Y hoy tenemos algo bien interesante. El presidente de Argentina, Javier Milei, el peluca Milei, han sido considerado como un loco libertario por muchos de estos analistas internacionales. Tuvo un discurso bastante grande en Davos, en pleno Foro Económico Mundial. Entonces vamos a ver qué nos dice y qué podemos aprender del señor, si está en contra o a favor. Y lo puso la misma oficina de la presidencia de Argentina. Así que esto parece que es tendencia, se volvió viral muy rápidamente. Vamos a analizarlo. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Bueno, claramente aquí hay una visión fuerte. Desde el principio, los valores de Occidente se supone que son la libertad, la democracia, la propiedad privada y la libertad de expresión. Y sobre eso está construido todo el modelo. Y pues ya habló de una vez socialismo y todo el cuento. Así que está bien interesante. Se conecta a algo que dijo Klaus Schwab, justamente como el dueño del Foro Económico Mundial, de una visión del libertarismo contra la posición global. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. O globalismo. Acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo. Y esto lo dice justo en medio de mayor evento del globalismo en el planeta. O sea, lo que llamábamos en los círculos protoconspiranoicos, los Illuminati, pues parecen ser estos señores, ya no en chistes, sino como muy en serio. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Ahora, aquí hay algo que es una queja de Argentina y también es una queja de Colombia. Para los años 50, los años 40, se supone que nosotros éramos un país en vías de desarrollo, aunque teníamos unos niveles de atraso y analfabetismo bastante altos. Sin embargo, nuestro país mandó fuerzas a Corea y los apoyamos cuando ellos eran súper pobres. Y hoy el mundo está al revés. Corea nos manda apoyo y celulares. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. Claro que él no cuenta la historia completa, no cuenta que pasó la revolución industrial y que pudimos empezar a hacer cosas en serie y todo ese tipo de cosas, y obviamente la fuerza que eso tuvo en el desarrollo económico, y tampoco cuenta el tema del consumo de energía que vino con la revolución industrial y la creación de las plantas eléctricas, electrificación de las potencias mundiales. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América, pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el más recursos a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido... De nuevo, tampoco cuenta el crecimiento económico de China con un modelo mixto de capitalismo-socialismo. Entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitaría crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia... del planeta completo. Pero tampoco está contando la participación de nuevos jugadores en la economía mundial. Antes era la economía, dependía solamente de Europa.
básicamente, y pues algo en Estados Unidos. Pero ahora tenemos jugadores en todos lados. El periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. Otro factor que por lo menos él no está considerando, aunque ya está hablando un poco más de la revolución industrial, es el tema de la democratización y el bajo de costo de la tecnología para el acceso al resto de las personas, la medicina y todo este tipo de cosas que amplió el periodo en que una persona era productiva, y la aparición de nuevos modelos de generación de economía o de productividad. Es un cuento un poco cortado a la mitad. Entre la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Por ahí en las clases de Peterson que daba en la Universidad de Toronto hay algunos análisis sobre esto, y definitivamente a nivel numérico sí, el capitalismo es un modelo que ha sido más efectivo en la redistribución de la riqueza, a pesar de que tiene muchos más problemas en el tema de las brechas entre unos y otros. Pero va contando el punto más o menos. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad. Según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con ajena. En consecuencia, pregan por la justicia social. Pero este concepto en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época. Yo me pregunto si Gustavo Petro estaría en este auditorio cuando este señor estaba hablando así de la justicia social. Sería muy divertido ver su reacción. En mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. No. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia porque es violenta. Y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Ahora, este tema de los impuestos es bien complicado porque desde Robin Hood, que por ahí hace como 800 años, están hablando del tema de los impuestos como algo negativo. Se habla de que la revolución civil en Estados Unidos fue por el intento de los ingleses de cobrar un impuesto del 3%, si no me equivoco, a la importación de té. Entonces, y ahora estamos pagando todos como el 33 y el 40 y pico por ciento, y no hay como límites a ese rollo. Definitivamente el crecimiento del Estado y el tema de esto de las políticas redistributivas enfocadas en subsidios tienen este índice de crecimiento tan fuerte de esa tasa de impuestos. Hay soluciones, pero por lo menos muy pocos países en Latinoamérica las han intentado implementar. Me viene a la cabeza Panamá, que tiene un impuesto muy bajo, creo que es un lineal del 7%. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta, pero esa torta no está dada. Es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Total. Genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Sí, pero eso tiene sus límites porque no todos los mercados son perfectos y definitivamente son susceptibles a la influencia de altos capitales, de alto gasto, a factores que no son precisamente solo de producción, oferta y demanda, sino hay muchos otros elementos que pueden jugar en la torta y modificar las cosas. En el caso del sector financiero global, pues es claro para todos los que estamos en este planeta entenderlo. Diga el capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Y las consecuencias de eso es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico
que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial, y lo hace cada vez más rápido. Ahora, acá el tipo está en una discusión netamente de modelos económicos y sí se nota una tendencia a crear una especie de neosocialismo sin quitar el capitalismo, pero con elementos mucho más impositivos desde el Estado. No parece ser una conversación muy social de lo que normalmente uno le reconocería a Milei, sino parece una cátedra académica en términos de modelos económicos. Justo y moralmente superior. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, parcialmente. Para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Eso me imagino que le está hablando de la media, porque hay países que no tienen mucha libertad, que son tremendamente ricos. En Medio Oriente el caso de Arabia Saudita es bastante diciente, el caso de China, que ya lo habíamos comentado hace unos momentos, es bastante diciente, y Singapur es una de las países más ricos del mundo y tienen un modelo supremamente restrictivo. Hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esto es lo que los americanos plantean como la búsqueda de la felicidad y que es uno de los principios que compone su constitución. Creo que estoy de acuerdo con mi ley. Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad. Sí, claro. El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. Y aquí la pregunta es, ¿y qué pasa cuando el capitalismo o el capitalista ya no apoya a la sociedad o no da a la sociedad, sino que empieza a generar cosas nocivas para la sociedad? El caso de los farmacéutas y cómo controlan el tema de los últimos 3 años es bastante diciente. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina, es un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse ¿por qué digo entonces que Occidente está en peligro? Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. El caso de Canadá es bastante fuerte. Los temas de Irlanda en este momento que están súper vigentes con la restricción a la libertad de expresión y todos estos modelos de la Agenda 2030 que dicen que no vamos a tener nada y vamos a ser felices, pues si van en línea con una destrucción de ese sistema que se creó en los años 700, por ahí tenemos un trinchera, pondremos aquí en el tope, donde discutimos esos temas. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Un fracaso en lo económico, un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Eso es cierto. Aquí no solamente vale recordar que el socialismo es el aplicado en Rusia o en Cuba o lo que ahora es el modelo venezolano, sino que hubo nacionalsocialismo en Alemania y hubo otra versión de nacionalismo social en Italia y así han habido varios modelos primos. Y toda esa gente en Medio Oriente, todos los fundamentalistas tienen modelos de tendencia socialista. Quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen pregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumento sin quererlo, termina siendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error supuesto fallo del mercado, en vez de
En este punto es donde yo creo que ahí sí es un ataque directo al Foro Económico Mundial, porque esas teorías neoclásicas dice que se necesita un balance del mercado a través de la imposición estatal, y estas tendencias globalistas van a ir mucho más lejos. Ya hablan de problemas locales desde una perspectiva como bienes globales. Y entonces no se pueden resolver desde el punto donde están, sino se necesita una resolución a escala planetaria. Revisar las premisas de su modelo. Sobre texto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones al sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado. O sea, no, pues... Si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. No es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición... Me hizo acordar de un capítulo de Rick and Morty donde se crean universos nuevos en cadena y se plantea que no es que estén imponiéndose, sino que se están colaborando unos a otros. En todo caso, no hay perfección en el mercado. Hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercado. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada... No es cierto, porque sí se pueden hacer presión con dinero. Yo puedo sacar a gente del mercado bajando mis precios, y ahí... En la teoría económica se conocen estrategias como el dumping, o hacer cosas que manipulen la regla de oferta y demanda. Hay muchas formas de manipular el mercado sin esa pureza que él reconoce. Si alguien considera que hay un fallo de mercado, le recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Esto es lo que pensaba JP Morgan, y un modelo tan efectivo de reducir costos y concentrar. Esto lo estaba discutiendo ese señor hace poco más de 100 años, tal vez, hablando de la solución a los problemas del acero y el hierro en Estados Unidos. Discutible, no es tan puro como él dice. Por lo menos yo no lo considero así. Sé que interesante. Desde el año 1800 en adelante, población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica? Que le pregunten a Milei qué opina de Facebook y Google y todos estos conglomerados globales que toman decisiones por fuera de los estados y son capaces de influir estados. Eso es un fallo de mercado. Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallo, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Esto es potencialmente cierto, pero no es la única respuesta a ese tipo de problemas. Es limitar su alcance y hacer que la gente se dedique a su negocio dentro del marco legal, y no que se salten como pulpos incontrolables a otras áreas del esquema social. De otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo. Es un poco extremo Milei con el asunto. La teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación. Sí. Una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. El vistoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para... Creo que se viene la parte viral de esto. Fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre. Ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos... Ya lo discutimos aquí. Los derechos humanos y todo esto dijeron en su momento que
Todos son iguales frente a la ley, hombres, mujeres y sin importar sus circunstancias, y no hay necesidad de esta división y distribución a la que tenemos ahora. Pero pues esto sí va de frente en contra de toda esta posición que tiene el Foro Económico Mundial y sus líderes. Los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales. Lo hemos discutido también, todo este formato de DEI, todas estas oficinas que revisan inclusión y ese tipo de fenómenos que han producido tantos problemas, como en el show que hicimos sobre Bud Light, los muchos que hemos hecho sobre Disney y este tipo de cosas. Definitivamente sí se creó una clase burocrática artificial, no solo en los gobiernos, sino también al interior de las organizaciones. Entre más grande la organización, más susceptible de este fenómeno. Dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional en la agenda sangrienta del aborto. Efectivamente llegamos a la parte viral del asunto. La agenda del cambio climático es un eje fundamental y en este Foro Económico Mundial en particular ya hablan de un nuevo término. Ya no es genocidio, sino ecocidio. Y lo están planteando como uno de los fenómenos nuevos en la agenda mundial. Definitivamente a Petro no le va a gustar esto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, también de los organismos internacionales. Claramente se está refiriendo en este momento a los temas que fueron muy relevantes a finales del año pasado, en particular el tema de Harvard y los problemas de exclusión que tienen y esa como un sistema invertido de beneficio a ciertos grupos raciales que terminó en la salida de su rectora hace muy pocos días. Este último caso es el más grave tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, en consecuencia, peor nivel de vida. Lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo. Sí, eso es cierto. De los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Válido. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, democratianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencia sustantiva. El Estado debe... Se fue contra todos y los dio en orden y en desorden. Pero si ustedes se dan cuenta, esos modelos como el de Canadá dice que es socialdemócrata. Pero la queja de varios de sus ciudadanos es que es un modelo mucho más restrictivo y mucho más parecido al socialismo de China de lo que era a la democracia americana de finales de la década de los 70. Y así con varios países en Europa. España hoy tiene un presidente 100% declarado socialista, del Partido Socialista, si no estoy mal. Entonces, no está tan lejano de la realidad. Y definitivamente las corrientes progresistas que llamamos ahora, tanto en el primer mundo, que son muy enfocadas a toda esta política de identidad, como las progresistas latinoamericanas, son muy de tendencia hacia el socialismo desde una perspectiva socialdemócrata. Igual, les encanta el Estado grande. Dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que tomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico.
El fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, y tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Ya vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Ahora, él no discute ni habla de los modelos de corrupción estatal y corrupción privada que son altamente nocivos para las sociedades y sus economías. El caso de Argentina está plagado de eso en los últimos 100 años. Y obviamente de cultos de personalidad, los que ustedes quieran. El caso de Perón, que hasta Evita tiene show musical, es bastante fuerte. No lo discute y lo plantea como una perspectiva netamente económica de capitalismo contra socialismo, y no es tan cierto, tiene más matices. Sin embargo, la línea conductual, aunque es muy primaria, muy básica, tiene puntos que son razonables. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población y cuán educada sea, es cierto, cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Ajá, ok. Vamos a verlo. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven en el Estado. Una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad. Ok, lo van a amar en Argentina. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero, es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bien interesante el tipo este. El señor presidente Milei, disculpen ustedes. Pero lo van a querer mucho en Argentina. ¿Y qué podemos esperar en el próximo año? Una cosa, y es, si lo que este señor está diciendo de abrir las oportunidades de mercado y quitar todas las restricciones que ha puesto el sistema estatal y estas corrientes de CEPAL y todas estas cosas en Latinoamérica en los últimos 50 años, si eso es efectivo o no, y va a tener presión social, de la misma manera que en Ecuador están pasando cosas en este momento muy complicadas e interesantes. Creo que van a empezar a pasar fenómenos así en Argentina, posiblemente porque a muchos de estos intereses globales no les sirve posiciones libertarias. Vamos a verlo en un próximo video donde vamos a reaccionar a un par de entrevistas de Klaus Schwab y Harari. Así que nos vemos después. Síganos por favor, déjenos sus comentarios, ustedes qué opinan, si él tiene razón o no tiene razón y en dónde ustedes ven que se podría mejorar. Y síganos para más videos y más información. Chao.